Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza, una vez más. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar sobre lo que son los señuelos de superficie llamados paseantes. Paseante es un señuelo de superficie que semeja o bien un insecto o bien un pececillo y que son parecidos a lo que son los jervais, con la peculiaridad de que carecen de babero, carecen de pala en la parte delantera, y entonces, pues bueno, al contrario que el jervais, este señuelo lo moveremos en superficie, porque no profundizará al no tener pala. Lo moveremos de manera errática, a golpes fuertes de muñeca, con algunas paradas de algunos segundos, para darle tiempo a que ataque al vas-vas, que en otras ocasiones nos atacará cuando el señuelo esté en movimiento. Bueno, la manera de mover este señuelo, como he comentado, es lo lanzaremos y una vez que caiga al agua empezaremos a moverlo a golpe de muñeca, y este señuelo empezará a zigzaguear, a hacer zigzag en el agua. Esta sería la manera correcta de saber que estamos utilizándolo bien, que el señuelo venga haciendo zigzag, en lo que se llama la técnica de pasear al perro, ¿vale? Este movimiento que le damos al señuelo de muñeca recibe entre los pescadores ese calificativo, pasear al perro, ¿vale? Pues si alguno de vosotros que es más novedoso, pues no lo sabía. Bueno, pues nada, voy a enseñaros algunos de estos señuelos y bueno, cuáles son cada uno de ellos, sus características, y después bajaremos a la orilla para probarlos, para que veáis cómo funcionan. Bueno, como os he comentado antes y podéis ver, el paseante es un señuelo fabricado en plástico, como veis. Hay de varias medidas, de varios tamaños, de varios colores, de varios modelos, y bueno, como veis no tiene una pala como suelen tener los jervais aquí delante, que sería lo que le haría profundizar. Entonces este señuelo flotará siempre y permanecerá flotante, lo movamos o no en la superficie. Este señuelo pues tiene aproximadamente unos 15 centímetros, ya veis, en color verde chartrés, con el lomo en negro y la panza en naranja. Aquí tenemos uno muy similar. Este es mucho más antiguo. Fijaros cómo lleva los engarces cómo lleva sujetos los anzuelos triples. ¿Veis? Este señuelo es un señuelo antiguo. Como veis, lleva en su interior unas bolitas para que haga ruido a la hora de manejarlo. Este anterior, por ejemplo, no las lleva. Este señuelo también es muy antiguo, este verde. Y este son señuelos que he utilizado y que he tenido la suerte de no perder. Al ser señuelos de superficie, pues se pierden con menos frecuencia que si son señuelos de fondo. ¿Veis? Aquí tenemos otro en color perla. ¿Veis? Como podéis ver, hasta ahora todo lo que os he enseñado, pues quitado el primero, verde, que puede asemejar cualquier cosa, cualquier insecto. Este ya asemeja a un pececillo. ¿Veis? Ya tiene forma de la galla, ya tiene forma de pez. Fijaros, todos estos señuelos
los moveremos a golpe de muñeca en superficie, ¿vale? Para que vengan levantando agua, y entonces irán llamando la atención del black bass. Este, como veis, lleva dentro unas bolas, para que haga ruido, a diferencia que el primero que hemos visto, que no tenía bolas. Y bueno, y aquí tenemos otro mucho más moderno. Este señuelo es moderno. Fijaros, tiene el lomo en color verde fluorescente. Fijaros qué ojos tiene. ¿Veis? Y este también, como oís, lleva en su interior, fijaros qué forma tiene, más aerodinámica. ¿Veis? Y bueno, y ya por último, porque así podíamos estar viendo cientos de señuelos, por último tenemos uno que, bueno, siendo también de superficie, también se lo puede calificar como paseante. Vamos, yo lo meto en el grupo de los paseantes. Hay quien lo cataloga en el conjunto de los poppers, ¿no? Pero vaya, yo creo que es más que nada, pienso que es un paseante, ¿no? Sin embargo, este señuelo no lo moveremos a golpe de muñeca y a tirones, porque no vendrá haciendo zigzag. Como veis, lleva un arco de plástico. No se puede decir que sea una pala, porque como veis no sobresale hacia adelante, sino hacia los lados. Entonces este señuelo lo que hará, lo que simulará al recogerlo, o al darle un tironcito arrastrándolo en el agua, es como un insecto que intenta alzarse del agua, que intenta alzar el vuelo, ¿no? Además, veis que tiene forma como de cigarra. Veis la panza, es como si fuera un saltamontes gigante, ¿no? Una langosta. Fijaros en el detalle de la barriga, ¿no? Y la espalda, ¿no? Entonces, bueno, asemeja como si fuera un insecto. Entonces ya os digo, este señuelo, ya lo veréis en el agua, al intentar recogerlo, lo que va a hacer va a ser venir queriendo como elevarse del agua, ¿vale? Como queriendo salir volando. Vendrá haciendo un movimiento también errático, pero más bien que de zigzag, lo que hará será moverse de derecha a izquierda, ¿vale? En un movimiento así. Ok. Bueno, pues nada. Nada más, creo que es muy sencillo. Estos señuelos, la verdad es que yo llevo utilizándolos muchísimos años. En invierno no dan resultado ninguno, en invierno cero. En verano quizá a primera hora de la mañana, si tenemos suerte de madrugar mucho, en alguna zona de árboles o de ramas, podemos tentarlo en superficie, a primera hora no. Pero donde más rendimiento nos dará este señuelo será en otoño. También en primavera, ¿no? Pero mucho más en otoño, donde el black bass ya empieza, ¿no?, a llenar la barriga para comer, y para coger fuerzas para aguantar el invierno, el frío invierno, donde se meterá en aguas profundas. Entonces ya os digo, os dará resultado en primavera y en otoño principalmente. Bueno, pues nada, si os parece, vamos a ver cómo funciona en el agua.
Le damos una paradita, como veis, y después seguimos recogiendo. Esta técnica es la que llamamos los pescadores pasear al perro.